Muy buenas noches, hermano, que el Señor le bendiga grandemente. Sean todos muy bienvenidos a este servicio de adoración a nuestro Padre Celestial. Damos así inicio a este servicio y quiero que donde usted esté podamos prestar la mayor atención en adorar a nuestro Padre Celestial. Asimismo, quiero iniciar este servicio en leyendo la palabra del Señor en Salmo 51:15. Salmo 51:15, que dice la palabra del Señor así: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Digámosle al Señor: Señor, abre mis labios, para que mis labios puedan adorar y pueda glorificar a nuestro Padre Celestial. Y por eso estamos aquí en esta noche, para alabar y glorificar su santo nombre. Y quiero así que cada uno de nosotros inclinemos nuestro rostro y podemos orar a nuestro Padre Celestial y ponerlo todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por este momento, Señor, por la restauración que tú nos has dado. Bendícenos, Señor, en esta noche. Sea tú bendiciendo las alabanzas, sea tú bendiciendo el tiempo de la predicación. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y en esta noche, el tema principal que se va a tratar se llama la parábola del mayordomo infiel. En esta noche se va a tratar este tema. Y así quiero que allí podamos glorificar a nuestro Señor Jesucristo por medio de las alabanzas que debemos que proclamarle. Y ahí vamos a adorar donde hay libertad. Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos libertad. Y también vamos a estar cantando un coro que se llama Yahvé. Entonces vamos a estar alabando y glorificando nuestro Padre Celestial. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida, del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Preciso, el verbo carne se hizo, aquel por quien esperamos, el prometido en el principio, y vimos su rostro lleno de gracia y verdad. Hijo de Dios, Santo Dios, Yahweh, Yahweh,
santo nombre. Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? En la palabra del Señor, en la Nueva Versión Internacional, en 1 Juan capítulo 1, versículo 3, dice así: lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Damos gracias, Señor, por su palabra. Por eso debemos tener una comunicación con nuestro Padre Celestial. Y así vamos a continuar glorificando a nuestro Padre Celestial, porque hemos venido a adorar y glorificar a nuestro Señor. Y no debemos cansarnos de adorar a nuestro Padre Celestial. Y vamos a estar entonando el coro: Jesús es el Señor. Eso debemos que proclamarlo cada día más. Jesús es el Señor. Y como nosotros proclamamos que Jesús es el Señor, también vamos a estar entonando el himno 304. Amor es. Un himno muy hermoso que nos dice el amor del Señor Jesucristo. Adoremos a nuestro Padre Celestial en este tiempo que debemos buscarlo cada día más. La gente de nuestro tiempo no sabe lo
perfección. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor,
Damos gracias al Señor por esas hermosas alabanzas que hemos entonado y hemos glorificado a nuestro Señor Jesucristo. Y llegó un tiempo muy hermoso, es de escuchar la palabra de Dios. Pero antes de escuchar la palabra de Dios y presentar a nuestro invitado encargado en traer la palabra, quiero leer para ustedes en Salmo 16:7 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: bendeciré al Señor que me aconseja en verdad. En las noches mi corazón me instruye. En este momento vamos a escuchar de la palabra de Dios. Vamos a instruirnos de la palabra de Dios. Por eso debemos estar prestos en la palabra de Dios. Y quiero presentar a nuestro hermano que va a tener la enseñanza de esta noche, a nuestro hermano Fabri Ávalo, que él va a estar enseñándonos la parábola del mayordomo infiel. Pero antes de pasar, hermano, quiero orar por su vida, para que sea el Señor instruyendo a través de su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por ese momento. Gracias, Señor, por tus alabanzas. Sea tú glorificándote de una manera muy especial. Ahora, Padre, llénanos con tu Espíritu Santo. Purifícanos. Llénanos con tu Espíritu y glorifícate de una manera muy especial. Gracias, Señor. Bendice a nuestro hermano Fabri. Sea tú dándole mucha sabiduría y conocimiento para que él lo pueda instruir en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Y así demos la bienvenida a nuestro hermano Fabri. Buenas noches, amados hermanos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en una oportunidad que me brinda el Señor, una nueva oportunidad para estar frente a ustedes por este medio, pudiendo llevar el mensaje de nuestro Señor en estos estudios que estamos haciendo de las parábolas. Probablemente esta sea ya la última de las parábolas que se van a estudiar en este ciclo que hemos tenido en el estudio de las mismas. Para comenzar, hermanos, les voy a pedir que por favor me acompañen y tengamos un breve tiempo de oración. Oremos. En el nombre de Jesús, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, tú que eres Rey, tú que eres Señor, te clamamos para honrarte y alabarte. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Padre Santo. Tú eres nuestro Rey, tú estás delante de tu trono, delante de nosotros. Tú estás, Señor, gobernando todo el universo. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Dispón tú nuestros corazones, nuestras mentes. Dispón tú, Señor, este momento para que pueda ser, Señor, para tu gloria, Padre Santo. Queremos que todo sea para tu gloria, Señor. Podamos honrarte, alabarte con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, Señor, y que este tiempo, Señor, abra nuestros corazones y nuestras mentes y que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Es un privilegio que siempre, lo digo, es indignamente, nos sentimos cuando tenemos que llevar la palabra del Señor, reconociéndonos aún débiles, aún pecadores, aún necesitados, dependientes completamente de nuestro Dios. Sin embargo,
es por su gracia, es por su misericordia que estamos aquí y que vamos a poder compartir en esta noche su palabra. Como le decía, estamos terminando este estudio de parábolas con una de las parábolas más interesantes que yo he leído y que también tiene un mensaje fabuloso, importante, práctico, diríamos, un mensaje contemporáneo, un mensaje que no pierde vigencia nunca. Sin embargo, también es un mensaje, ¿no?, que nos llama a mucha reflexión, pero en esta historia tenemos muchos aspectos que han hecho pensar a muchos siervos de Cristo, a muchos hermanos estudiosos de la palabra, y en esta oportunidad vamos a continuar pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a discernir y a comprender su mensaje, que es un mensaje para la eternidad. Oremos, hermanos, de que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Les voy a invitar, por favor, a que vayamos al Evangelio de Lucas, de San Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, Vamos a leer la parábola que se conoce como la parábola del mayordomo infiel. Es una parábola que Jesús contó dentro de una serie de parábolas que están en este pasaje de Lucas, en estos capítulos de Lucas. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15, del 1 al 15. Bien, voy a dar lectura a esta palabra del Señor. Voy a leerlo en mi versión, que es la Biblia de las Américas. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. El mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Porque mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo 100 barriles de aceite y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten estas, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por lo tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres.
Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Bien. Vamos a comenzar viendo en el versículo 1 a quién se está dirigiendo esta parábola, o mejor dicho, en qué escenario nos encontramos. Pues dice acá, decía también Jesús a sus discípulos. Nosotros sabemos que en reiteradas ocasiones el Señor viene dando parábolas en estos capítulos y sabemos que se está dirigiendo a público en general y en algunos aspectos, como en este caso, dice específicamente que se está dirigiendo a sus discípulos, no necesariamente a los 12 discípulos que él escogió, sino pueden ser que se refiere evidentemente a todos aquellos que realmente le seguían porque habían creído en él. Entonces, vemos en esta primera parte que Jesús se dirige a sus discípulos, pero no perdamos de vista que hay un público adicional al que Jesús también quiere dirigirse y que sabemos que está presente porque ellos lo seguían a todas partes, aún cuando su objetivo real no era aprender, sino cuestionarlo o encontrar alguna cosa, como ellos mismos decían, para prenderlo, para poderlo atrapar, ¿no? Y sabemos de quién estamos hablando, los fariseos, los judíos que eran en ese momento los sacerdotes, los maestros de la ley, todos aquellos que se jactaban de conocer y tener una comunión íntima con Dios, pues eran también presa de una acusación de parte de nuestro Señor. Bien, entonces acá el Señor se dirige a sus discípulos. En este caso podemos reemplazarlos por su iglesia, se dirige también a nosotros con un mensaje claro y directo con este tema. Había cierto hombre, comienza la parábola, cierto hombre rico que tenía un mayordomo, ¿ok? La palabra mayordomo acá se traduce del griego, que en realidad está hablando de algo que tradicionalmente se conocía como un administrador de la casa. En esa época, las personas ricas, como ahora también ocurre con las empresas o los empresarios o algunas personas que tienen mucho dinero, también ponen sus casas cuando ellos no están a cargo de alguien con cierta autoridad o conocimiento para poder gestionar o manejar sus recursos. Eso es un administrador. Entonces, este hombre rico, que en esa época tenía también un administrador de su casa, de sus recursos, de sus bienes. Evidentemente, como era una persona rica y que seguramente viajaba o se movía con reiteradas veces, él en este momento está hablando con esta persona que estaba a cargo, que era responsable de esa administración. Y le dice, y dice la Biblia que este mayordomo fue acusado ante él, seguramente lo acusaron testigos, personas que tenían pruebas de lo que estaba haciendo, porque evidentemente vamos a ver que él no lo negó, sino que todo lo contrario, aceptó que era culpable. Entonces dice que fue acusado ¿de qué? De derrochar sus bienes. Esta palabra de derrochar también se traduce del griego como desperdiciar, despilfarrar, o también significa derramar, ¿no? O sea, como cuando decimos nosotros, estás tirando la plata, o sea, estás desperdiciando la plata o estás usando de manera muy ligera tus recursos, ¿no? Entonces, ese es el sentido de lo que quiere decir acá. O sea, este mayordomo, este administrador, en realidad no tenía ningún cuidado con los recursos, que evidentemente no eran suyos, pero estaban a su cargo,
y los estaba echando a perder. Un poco como dice en la parábola del hijo pródigo, que él lo que hizo fue malgastar, ¿no? Malgastar el dinero, ¿no? Todo lo que tenía como herencia. Pues es la misma palabra, es la misma palabra que en este caso se asigna a este mayordomo. Entonces esta vez ya no es un joven irresponsable o inexperto, sino una persona que se presume de tener conocimiento, experiencia en su labor, ¿no? Entonces fue acusado de eso. ¿Y qué hizo el Señor? Lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? O sea, pocas palabras le está diciendo que quiere pruebas de su honestidad. Por lo tanto, le dice, rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. O sea, evidentemente ya hay una clara evidencia, ya hay pruebas, muy, probablemente, de que ha sido culpable de esa acusación. Por lo tanto, le está diciendo que rinda cuentas porque no puede ser más mayor. ¿O bien? Pero esta frase es importante porque esto nos lleva a entender que la parábola está comparando a el reino, de alguna manera, cómo es que el Señor nos está haciendo entender que hay el dueño de alguien, de todas las cosas, y nosotros sabemos quién es el dueño de todas las cosas, en este caso es nuestro Señor, nuestro Dios, y hay a quienes se le han encargado o asignado la administración de todas estas cosas que le pertenecen a este dueño. En este caso estamos hablando de la iglesia, ¿no? Podríamos hacer esa comparación, aunque aquí Jesús no explica exactamente qué es ese es el objetivo o el mensaje de la parábola, pero podemos darnos cuenta que hay una comparación entre alguien que es dueño de todo y alguien que tiene a cargo la administración de eso y que no lo está haciendo de manera honesta o de manera adecuada o de manera fiel, sino que está lamentablemente despilfarrando, está malgastando, está desperdiciando todos estos recursos y ahora se le pide rendición de cuentas. Nosotros sabemos que tarde o temprano todos vamos a rendir cuentas ante nuestro Señor, ante el dueño de todos los recursos, de lo que hayamos hecho con estos recursos, con nuestros recursos, o con los recursos que Él nos ha dado para ser completamente coherentes a esta enseñanza. El mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? ¿No? Fíjense la pregunta, ¿qué haré? ¿No? Pues mi señor me quita la mayordomía, ¿no? Me quita la administración y no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Entonces estamos viendo acá un administrador, ¿no? Que tiene una capacidad para proyectarse, ¿no? En función de las consecuencias, en función de lo que puede ocurrirle, ¿no? A esto más adelante se le va a llamar que actúa con sagacidad, pero bueno, esto es lo que él piensa, ¿no? Dice, ¿qué haré? Porque no tengo fuerzas para acabar. Evidentemente ya estábamos hablando de una persona mayor, una persona que está avanzada en edad, no tengo fuerzas para acabar, evidentemente ya es mayor, y me da vergüenza mendigar. No, ya él consideraba que iba a ser muy difícil, quizá por su edad, que pueda conseguir otro trabajo y que terminaría de repente mendigando porque probablemente iba a perder más de lo que él esperaba como consecuencia de su mala gestión. Sin embargo, él está viendo, ¿no? Sus propios
intereses, ¿no? Él está viendo que a pesar de que él ha hecho mal, no vemos arrepentimiento, no vemos una actitud de querer resarcir las cosas, de querer mejorar la situación, sino más bien cómo salgo de esto, cómo le saco la vuelta, ¿no? a la situación, cómo hago para no terminar mal, considerando que está pensando egoístamente solo en su beneficio, la razón por la que ha despilfarrado seguramente todos estos bienes ha sido por la misma razón. Y me da vergüenza mendigar. Entonces tiene una idea y dice, ya sé, versículo 4, ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Fíjense que él en todo este aspecto está pensando nuevamente solamente en él, está viendo cómo puedo hacer para yo no perjudicar. O sea, yo ya perjudiqué a mi jefe o al dueño de las cosas que yo tenía a mi cargo, pero yo no me voy a perjudicar ahora, yo tengo que salir de esto y tengo que ver la manera de no perder, ¿no? Una circunstancia que es muy clara y muy común en el pensamiento de este mundo, ¿no? El famoso ganar, ganar, ¿no? O sea, la mejor forma de obtener algo, de negociar algo, de lograr algo, es beneficiando al máximo a los participantes y no se puede aceptar en ningún caso las consecuencias o las pérdidas de algo porque se considera muy malo. Pues aquí vemos que este administrador tenía el mismo pensamiento y entonces él considera que es necesario sacar partido de cualquier, aún de una circunstancia que le corresponde justamente en perjuicio. Sin embargo, dice, ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas. Está pensando que lo reciban, que lo atiendan, o sea, está pensando en seguir siendo mayordomo por una parte, o si no, poder ser bien recibido y bien atendido por otras personas. Entonces, ¿cuál es la idea que se le ocurre? Viene el versículo a continuación. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, en este caso la Biblia es clara y dice que llama a cada uno de los deudores. Y nos muestra dos deudores que no debían poca cosa, o sea, mejor dicho, que no le debían de pagar poca cosa a este señor. Y los llama a cada uno, ¿no? Y le dice al primero, ¿cuánto debes a mi señor? ¿Cuánto le debes a mi señor? Y le dice 100 barriles de aceite. 100 barriles, ¿no? En realidad, esto es una traducción, ¿no? Pero está hablando de una capacidad que probablemente en esa época era para llevar cosas líquidas como el aceite o el vino. Bueno, 100 barriles. Y le dice, toma tu factura y escribe 50, ¿no? O sea, no debes ahora 100 barriles, ahora debes 50. Es decir, le está perdonando, entre comillas, 50 barriles, pero en realidad se los está regalando. Y se los está regalando no con intenciones de bondad, sino con intenciones de sacar partido, de sacar su tajada, su ventaja. O sea, comprar voluntades, como se conoce en el mundo, este tipo de acciones. Entonces, le está haciendo un trueque, ¿no? A cambio, ¿no? Un beneficio, una condonación o perdón de la deuda, a cambio, evidentemente, después de recuperar ese favor. Porque ya lo pensó así.
Ya dijo, ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas. O sea, esto se ha tramado y se ha ideado perfectamente como un plan en su mente para llevarlo a cabo. Entonces dice al otro, ahora llama al otro deudor y le dice, ¿y tú cuánto debes? ¿No? Son dos deudores. Y el otro responde, 100 medidas de trigo, ¿no? Y le dijo, toma tu factura y escribe 80, ¿no? Entonces ahí aparentemente ya sabemos cuál es la intención, cuál es la acción, qué es lo que está buscando, ¿no? Evidentemente, él no se da cuenta de algo quizás, ¿no? Yo lo puedo inferir por la circunstancia, ¿no? Que ellos, al ser beneficiados, ¿no? Tanto el que se le perdona 50 como el que se le perdona 20, ¿no? O sea, a uno se le resta el 50%, la mitad, y al otro el 20%, ¿no? Entonces, en los dos casos, ellos van a inmediatamente a darse cuenta o a suponer que el dueño de esto es el que está perdonando la deuda. Evidentemente no la puede perdonar el mayordomo, él no es el dueño. Entonces ellos deben suponer que el dueño está actuando con bondad o con generosidad. En esa circunstancia, este mayordomo no está pensando en que al dueño lo vean como bondadoso o generoso. Él está pensando solo en que a él lo ayuden después, pero se presenta una escena con generosidad aparente. Y eso nos hace pensar en que no todas las formas o actitudes generosas son realmente generosas, ¿no? O sea, pueden haber acciones que están disfrazadas de generosidad, de bondad, como ya sabemos que actúa el enemigo que se disfraza de ángel de luz, pero esto no significa que realmente sea con esa intención. Entonces, ellos evidentemente no lo pueden saber en ese momento, no lo pueden no tienen cómo conocer lo que pasó o lo que está pasando. Sin embargo, sí están reconociendo o podrían reconocer que el dueño es sumamente generoso. Pero hay algo más, ¿no? Algo más interesante, me refiero en la forma en la que perdona estas dos deudas. A uno le perdona 50 y al otro 20. Y la razón no es de simplemente arbitraria. ¿Por qué? Porque cuando analizamos las cantidades que deben, al que menos, mejor dicho, al que más le está perdonando, es al que más debe. O sea, el que debe 100 barriles, ¿no? O perdón, es al revés. Si fuese un auto de generosidad, pues al que más le perdona sería al que más debe, ¿no? Y al que menos se le perdona es al que menos debe, evidentemente. Pero en realidad él no está actuando así, él está actuando en función de intereses. Es decir, al que más le ha perdonado, al de los 100 barriles, si nosotros lo comparamos con la cantidad, ¿no? Digamos, bíblicamente representa un barril versus lo que representa esta medida de trigo, que es un cor en singular y un coro, ¿no? En plural, ¿no? Este coro, ¿no? Era 10 veces mayor en cantidad que el barril, ¿no? O sea, más o menos es la proporción de 1 a 10. Es decir, que mientras en un barril, ¿no? Parece bastante, en realidad la medida de trigo es 10 veces
la misma medida del barril. Entonces, lo que está haciendo es que aparentemente le está perdonando mucho, pero en realidad le está perdonando más al que debe menos. Y al que debe mucho, no le está perdonando tanto. Esto evidentemente es un cálculo de mayordomo, de administrador, porque él está actuando en función no solamente de su interés y de su beneficio, sino también pensando en su perjuicio, ¿no? Él ya hizo bastante por afectar a este señor, pero está actuando ahora premeditadamente, ¿no? Considerando cuál es la cantidad que realmente deben y cuánto es lo que realmente le conviene perdonar a cada uno en función de eso. Y eso es interesante, ¿no? Porque todo esto es un análisis en realidad muy financiero, es un análisis muy matemático. Y eso nos muestra, por un lado, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo para contar una parábola así, y por otro lado, la forma en la que el Señor ahora va a darse cuenta de lo que está pasando. Me refiero al dueño, ¿no? Al amo. Porque inmediatamente que ocurre esta operación matemática muy hábil, en el versículo 8, el Señor, o sea, el amo, que evidentemente lo descubre, ¿no? Elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Este amo, al darse cuenta que el mayordomo ha actuado de esta manera, ¿no? Al darse cuenta que el mayordomo ha sido muy calculador y que ha tenido en cuenta incluso las cantidades para saber a quién y cuánto perdonar, o sea, todo lo ha calculado como buen administrador seguramente, y el amo ha descubierto todo esto, le dice, bueno, lo elogia por eso, ¿no? Porque ha procedido con sagacidad, ¿no? Es interesante si vemos cuál es el significado, ¿no? En realidad la palabra en griego para esta sagacidad es más como sabio, como actuó con inteligencia, con astucia, ¿no? Con una sabiduría del mundo, ¿no? Humana, pero finalmente con mucha astucia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Sagaz significa astuto, ¿no? Con mucha astucia, ¿no? Que prevé y previene las cosas, ¿no? O sea, que calcula de una manera muy calculadora, diría yo, que es lo que está elogiando. Y le dice, mira, qué astuto eres, cómo es que te has dado cuenta de todas estas cosas y las estás manipulando para tu beneficio. ¿Ok? Y ahí viene una frase que es la que durante muchos siglos ha puesto a pensar a muchos estudiosos cristianos de la palabra de Dios, de la Biblia y de las parábolas, ¿no? Porque si esta frase no se determina si es a continuación de la primera que está hablando todavía el amo, o es que ya está hablando el Señor Jesús, y si está hablando el amo, ¿por qué el amo habla de esa manera? Y si es el Señor Jesús, ¿por qué aparentemente el Señor Jesús compara esta actitud o este tipo de maniobra con su iglesia, por decirlo de una manera? Bien, la frase es la siguiente: porque los hijos de este siglo, eso quiere decir las personas del mundo, los que no conocen a Cristo, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes, son más astutos en la manera de relacionarse con las otras personas
que los hijos de la luz, o sea, que los creyentes, que los cristianos. Y eso es una frase que ha hecho pensar mucho, analizar mucho, ha puesto a interpretar, a hacer análisis profundos sobre estas palabras a muchos estudiosos de la palabra. Sin embargo, tenemos el Espíritu Santo, hermano. Yo creo que el Señor nos da a todos su Espíritu para poder discernir y ser llevados a la verdad. Entonces, hagámoslo. Yo te animo a que ores, y cuando nos encontremos con pasajes en donde de repente hay una circunstancia que no estamos muy seguros de algo, pues oremos y el Señor nos va a ir mostrando y nos va a ir confirmando las cosas y nos va a dar su seguridad, que es hacia donde nos guía el Espíritu Santo. Entonces, indistintamente de quién haya terminado esta frase, lo cierto es que evidentemente los hijos de este siglo, o sea, la gente del mundo, vamos a decirlo así, son más astutos, son más calculadores, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes. ¿Por qué? Que los hijos de la luz, evidentemente que los cristianos. ¿Por qué? Porque está de por medio un cálculo que tiene que ver con ellos mismos. Está de por medio una intención que tiene que ver con tu beneficio, con tu ganancia. Los hijos de este mundo, las personas que no conocen a Cristo, los que no son creyentes, se van a manifestar con su verdadero corazón, con este corazón de carne o de piedra, con este corazón que no ha sido regenerado, en donde no habita el Espíritu Santo y donde probablemente la astucia que ellos tienen, ese cálculo que hacen, está referido a solo obtener ganancias o no presentar pérdidas, sin considerar, evidentemente, como ya lo hemos notado, generosidad, bondad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. O sea, el fruto del Espíritu Santo está ausente entre los hijos de la luz, entre los cristianos, entre los que tenemos el Espíritu Santo. Nosotros ya no tenemos esa malicia, ese cálculo, esa doble intención que hace que no tomemos una decisión sin pensar, ¿no?, en cómo sacarle partido a esa decisión, sino que por el Espíritu Santo confiamos en que cualquiera sea la decisión y cualquiera sea el camino, nosotros confiamos porque tenemos nuestra seguridad puesta en el cielo, puesta nuestros ojos en Jesús. Y Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, no estamos procurando ese ganarnos alguito que sí procura el mundo. ¿Y por qué? Porque nosotros no hacemos tesoros en la tierra. Nosotros hacemos tesoros en el cielo, donde el ladrón y el ladrón no hurtan, no dañan, no corrompen, y no hay cómo se pierda nuestro tesoro. Nosotros no hacemos y no debemos hacernos tesoros en la tierra, que es lo que está haciendo la comparación, es lo que está haciendo este mayordomo. Este mayordomo ha actuado así y está actuando así porque solo está tratando de mantener o sostener sus tesoros terrenales.
Nosotros no tenemos por qué actuar así, no tenemos por qué pensar así, porque no somos llamados a hacerlo. Somos llamados a lo contrario, a hacernos tesoros en los cielos, a actuar pensando en el reino de Dios. Por eso en Mateo Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, y ya dijo que es todo lo demás, ¿no? La ropa, la comida, el vestido, la... etcétera, etcétera, las cosas materiales vendrán por añadidura. Entonces nosotros esperamos que sean añadidas a lo que Dios ha prometido a sus hijos. Y ahora sí viene una frase claramente de nuestro Señor Jesús. O sea, ya terminó la parábola, por eso es que hay un tránsito en esa última frase del versículo 8, en donde ¿es el Señor Jesús o es el Señor de la parábola? ¿Se está refiriendo a la parábola y a ese Señor en la historia o está hablando ya como Él? Eso es y será de larga duración si queremos seguir indagando y profundizando en esta parábola. Pero lo importante es que podemos darnos cuenta que debe ser como lo ha dicho, como nos enseña la Biblia. O sea, evidentemente los hijos de la luz no podemos ser, ni actuar, ni pensar, ni sentir, ni calcular las cosas, menos pensando en este mundo, menos pensando en tesoros, menos pensando solo en nosotros y en nuestro egoísmo a la hora de actuar. Tenemos que pensar en el prójimo, tenemos que pensar genuinamente en la otra persona. Este mayordomo no estaba tratando de ayudar a su prójimo, estaba tratando de ayudarse a él mismo. Y esa es la diferencia. Entonces, ahora sí nuestro Señor Jesús nos dice, y yo os digo, yo, Jesús, yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Otro versículo que podría parecer también un poco extraño de primera lectura, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús? Que nosotros nos hagamos amigos por medio de las riquezas injustas y que cuando éstas falten nos recibirán en el cielo, en las moradas eternas. Bien, esto en realidad es una traducción un poco difícil, pero está claro cuando nos vamos al original que lo que está diciendo el Señor es que nosotros debemos actuar con este amor filios, o sea, hacia las personas, hacia el prójimo, usando, ¿no?, sin problemas, nuestro dinero, nuestros recursos. A eso le llaman riquezas injustas. O sea, la palabra riqueza es una palabra que se traduce como tesoro, ¿no? Y este tesoro es de lo que Jesús llama, ahí donde esté tu tesoro estará también tu corazón. Entonces, nosotros sabemos que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Por eso él dice, hagamos tesoros en el cielo. Y ahí estará nuestro corazón. Entonces, en este momento, lo que está diciendo es que podemos y tal vez debemos hacer que nuestras riquezas no sean impedimento para mostrar nuestro amor filios, nuestro amor filial al prójimo.
Porque dice, y cuando estas falten, o sea, cuando estas riquezas pasajeras, cuando este tesoro terrenal pasajero, cuando esto pase, nos recibirán en las moradas eternas, evidentemente tendremos nuestro galardón. Esto tiene mucho que ver con lo que va a venir a continuación. Si el creyente tiene mucho dinero, muchos recursos o una gran riqueza o un gran tesoro terrenal, no es pecado, no es un problema, no debe sentirse mal. Lo que está diciendo el Señor es que es bueno que uses ese dinero para compartir de manera con amor filio, ¿no? A la persona que más lo pueda necesitar, que hagamos ese acto de amor hacia nuestros semejantes. Ahora, yo pienso que el Señor acá encierra mucho cuando habla de las riquezas injustas y de esta forma de usar las riquezas, ¿no? Porque dice que nos hagamos amigos por medio de las riquezas injustas, o sea, por medio de nuestro dinero. Riqueza injusta es sinónimo de todo lo que este mundo tiene como valor material. Dinero o recursos o bienes, todo eso lo debemos usar para el reino de Dios, para la gloria de Dios, como buenos administradores, no como un administrador infiel, avaro o codicioso como este, sino, y encima despilfarrador, sino todo lo contrario, ¿no? Como mayordomos responsables, como mayordomos sabios, prudentes, y también mayordomos que aman a su prójimo. Entonces, por ejemplo, si utilizamos nuestro dinero para compartir el evangelio, ¿no? Es una forma filios, ¿no? De llevar, de hacer amigos, ¿no? Estamos compartiendo el evangelio y todos nuestros recursos se están usando, o los estamos también usando para compartir el evangelio. También se puede hablar de todo lo que nosotros tenemos que dar como correspondencia al reino de Dios. Nuestro diezmo, nuestras ofrendas y toda ayuda que nosotros podamos dar usando nuestros recursos de manera en la que podamos ver en nuestro prójimo igual que a un amigo. Ayudarlo como ayudarías a tu amigo. Compartir como compartirías con tu amigo. Entonces, estamos actuando con un verdadero amor. Y esto de llevar y de compartir y de usar nuestras riquezas injustas, también puede ser el hecho de que nosotros cumplamos con el servicio y la fidelidad que el Señor nos demanda en la administración, en la mayordomía de nuestros propios recursos, ¿no? Entonces podemos presentarlo en apoyo al Evangelio, podemos presentarlo como ofrenda o diezmo para nuestro Señor, y también podríamos presentarlo para aquellos que de repente pasan por alguna situación o alguna crisis de recursos, de bienes, de materiales, en las que nosotros podemos ayudar, ¿no? Ya no solo del Evangelio, ya no solo de nuestra responsabilidad o de nuestra devolución de ofrenda al Señor, sino también de nuestra ayuda a cualquier persona que lo necesite. Entonces, Jesús dice, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. No se preocupen, que no son sino eso.
Si tú tienes riquezas en este mundo, materiales, eso no está mal, pero recuerda que el Señor te pide que la uses con sabiduría y pensando en que los que la necesitan o los demás son tus amigos. Y así recibirás un galardón. Y no lo hagamos evidentemente por esa razón, porque esa es la diferencia, hermanos. Miren que el mayordomo injusto, este mayordomo infiel, pensó lo mismo y dijo, ¿qué haré? ¿Para qué? Para que me reciban en sus casas. Entonces el Señor nos está diciendo, nosotros no lo hagamos por eso, no para que nos reciban en su casa. Ya tenemos una morada eterna, seremos recibidos en las moradas eternas. Allá está nuestro galardón. Pero no lo hagamos por eso, porque no podemos engañar a Dios. No vamos a engañarlo a Dios de ninguna manera. Y a continuación viene el verdadero juicio, la sentencia. Está claramente tipificada. Vamos a leer. En el versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, ¿no? Es fiel también en lo mucho. Y eso es algo que debería distinguir a un cristiano, a un creyente, a un genuino discípulo de Jesús. Lo debería distinguir esto, que es fiel independientemente de la cantidad y de las oportunidades. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también será o es injusto en lo mucho. Entonces ya sabemos que como creyentes tenemos que pensar en ser fieles y ser justos y no en la circunstancia, menos en la cantidad. Menos en la cantidad. Para Dios, y eso me parece fabuloso, cuando pienso en esto me doy cuenta de la sabiduría que tiene el Señor, es infinita, ¿no? Para Dios no hay cantidad, no hay proporción, no hay tamaño. Dios no tiene pecado pequeño, pecado grande, bondad pequeña, bondad grande, generosidad pequeña, generosidad grande, fidelidad pequeña, fidelidad grande, justicia pequeña, justicia grande. Se dan cuenta que lo que Dios establece como principios sobrepasan las cantidades y las proporciones y las circunstancias. Y esa es la sabiduría que Él quiere que nosotros tengamos. Seamos fieles, aún si tienes que ser fiel con un niño que no entiende de lo que está pasando, hay que serlo. Si te parece poco, pues el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles, y aquí viene el juicio, en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Evidentemente, el mundo no puede ser justo con las riquezas injustas. Ya lo hemos visto y lo veremos siempre. Pero los creyentes no tenemos nada que ver con eso. Los creyentes estamos sabiendo que se nos confiará las riquezas verdaderas. Por eso el Señor está estableciendo el juicio claramente. Si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo va a producir en ti este fruto de justicia, esta circunstancia de fidelidad y de justicia hacia Dios, sin importar la cantidad o la circunstancia. Pero sabemos que si somos fieles, hijos de Dios, se nos dará lo que es nuestro. La corona, tu galardón, eso que te espera, eso que el Señor tiene preparado para cada uno de sus hijos que le aman y que son fieles, eso es lo único que nos debe mantener con la certeza de su palabra.
¿no? Y se nos dará lo que es nuestro. Acá no, en la tierra no es nuestro. En la tierra no debemos aferrarnos a los tesoros, pero recordar que ya tenemos algo que será nuestro o que ya es nuestro en el cielo. Y el Señor nuevamente aclara: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y eso es completamente cierto, ¿no? Un siervo no puede servir a dos señores, no puede tener dos, no puede ser fiel a dos señores, así como el esposo no va a ser fiel a dos esposas, ¿no? O etcétera. ¿Cuántos ejemplos podríamos dar? No podemos servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor. El Señor ha sido enfático y ha sido contundente y ha sido claro en esto. No podemos servir a dos señores a la vez. No podemos servir a Dios y a las riquezas. El problema, hermanos, no es ser rico. El problema del creyente no es que el creyente tiene que ser pobre y entonces el incrédulo va a ser rico. No es un problema de cantidad, ya lo estamos viendo. El Señor lo está poniendo sumamente claro en su palabra. No se trata de la cantidad, se trata del corazón. Si en tu corazón mora el Espíritu Santo, entonces Él producirá ese fruto de fidelidad y justicia. Pero si no, la carne te va a gobernar y el gobierno de la carne hace que sirvas a uno de estos dos señores. Sabemos que no vas a poder, el incrédulo no puede servir a Dios, la Biblia dice, porque tampoco puede, ¿no? Porque evidentemente no tiene el Espíritu Santo. Pero el creyente que tiene el Espíritu Santo sí puede, y es no solo sí puede, sino que sí debe, ¿no? Y entonces la diferencia que dice Pablo en 1 de Timoteo 6:10, dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el problema no es el dinero. El problema no es el dinero. No es ser rico, o ser pobre, o tener poco o mucho. El problema es tu corazón. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Es lamentable, es triste y doloroso saber que podamos caer en esto, que no tiene nada que ver con perder la salvación. Si tú eres salvo, no la vas a perder nunca. Pero acá no dice que pierdes tu salvación. Dice que te puedes extraviar y tras ser traspasado de muchos dolores. Al final, el Señor va a venir a tu rescate. Al final podemos arrepentirnos. Pero el juicio está hecho. Si caes en la tentación de amar al dinero, que es la codicia, te extraviarás, sufrirás y serás traspasado de muchos dolores. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo y nos está advirtiendo. Finalmente, hermanos, con esto terminamos. Acá el mensaje, también con sabiduría, dirigido a los otros oyentes. ¿Quiénes estaban ahí, además de los discípulos que estaban aprendiendo de parte del Señor? Los fariseos. Y dice acá, los fariseos que eran amantes del dinero, justo lo que Pablo escribe a Timoteo: cuidado, porque esa es la raíz de todos los males.
estaban ahí escuchando estos señores. Los fariseos que eran amantes del dinero oían estas cosas. ¿Y qué hacían? Con un corazón endurecido, se burlaban de él, se estaban burlando de nuestro Señor. Aquí dice, se burlaban de él. Y Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Espero, hermano, que el Señor que nos conoce y conoce nuestros corazones y conoce la verdad de cada uno de nosotros, nos aleje de caer en esta tentación o en este pecado que es definitivamente, como dice Pablo, la raíz de todos los males. Que el Señor nos aleje de la codicia, de la avaricia, del amor al dinero. Que el Señor nos cubra y nos proteja de que por esa razón no solamente nos extraviemos y seamos traspasados de muchos dolores, sino que, como dice acá, seamos vistos como amantes de lo que Dios abomina. Porque lo que es de alta estima para los hombres, abominable es delante de Dios. Y evidentemente sabemos que Dios se opone a la codicia. Finalmente, podemos entender que el resumen de todo este estudio, esta parábola, nos advierte en este mismo mensaje que ya tenemos muy claro. No caigamos en ningún tipo de codicia, mucho menos material. Pero cualquier tipo de codicia, como dice su palabra en Éxodo 20, ni nada, ni ninguna cosa alguna de tu hermano, dice, debes desear. Nada, no debes desear nada que no sea tuyo. Y si tienes algo, aunque sea mucho o poco, ponlo al servicio del Señor. Entendamos, esa es su voluntad. Eso es lo que el Señor quiere. Y hagámoslo para su gloria. Con contentamiento, con gozo, sabiendo que seremos recibidos en las moradas eternas. No por hacerlo pensando en eso, sino porque esa es la forma en la que el Señor nos va a dar su bendición. Nosotros entendamos, hermanos, que tenemos de parte de Dios su espíritu. Él pone el querer como el hacer por su buen amor. Permíteme orar para terminar esta noche. Querido Dios, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido entender tu palabra y nos ayuda, Señor, a seguir profundizando en ella. Gracias, Padre, porque hay muchas cosas que seguimos estudiando, profundizando, escudriñando, pero sabemos que tú nos guías y nos hablas cada día con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos, Señor, a entender la diferencia entre un hijo de la luz, un hijo de luz y un hijo de este mundo. Nosotros, Señor, te alabamos a ti, te honramos a ti, te servimos a ti y vivimos para ti. Líbranos, Señor, de toda tentación y de toda codicia, Señor, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero y no podemos servir a dos señores. Bendice, Señor, nuestras familias, a tu iglesia y que tu iglesia siga en tu camino fiel y perseverante. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias al Señor por esta noche. Me despido hasta una nueva oportunidad, Dios mediante,
y que Dios los bendiga. Buenas noches. Damos gracias, Señor, por su palabra que nos alimenta, nos instruye cada día más y podemos aprender de su palabra. Asimismo, vamos así a depositar los diezmos y las ofrendas. Pero antes, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de los diezmos y ofrenda en 2 Corintios 9:7, en la versión La Palabra de Dios para Todos. Dice así la palabra del Señor: cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a lo que dan con alegría. Demos esto, ¿verdad? Cada vez con alegría. Y va a aparecer en este momento la cuenta bancaria para que podamos aportar este dinero. Es para la extensión de su obra y así podemos extender más el evangelio a esas personas que no conocen de la palabra de Dios. Asimismo, quiero invitarlo a orar para que Dios pueda bendecir a las personas que han podido dar, para que el Señor la pueda bendecir de una manera muy especial, y a los que no pudieron, también que pueda bendecirlo de una manera muy especial. Así vamos a orar y usted también me van a seguir en esta oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, Señor, y te pongo delante de tu altar estos diezmos, esta ofrenda. Sea tú bendiciendo a las personas que pudieron dar y lo que no, también bendícelo, Señor. Restáuralo cada día más, Señor. Purifícalo de una manera muy especial, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición, Señor. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Asimismo, vamos a escuchar el tiempo de los anuncios que hay en esta semana para todos los hermanos y personas que nos está visitando en este momento. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas
que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido en glorificar al Señor y escuchar de su palabra. Asimismo, hermano, que el Señor le bendiga grandemente y hemos llegado a este servicio de una manera de bendición, porque fue de glorificación a nuestro Padre Celestial. Y antes de despedir este servicio, quiero que oremos para que el Señor pueda glorificarse cada día más y pueda seguir bendiciéndonos. Y así vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta alabanza. Gracias, Señor, por todas tus maravillas. Padre Celestial, sea tú bendiciendo cada hermano, cada hermana que pudimos escuchar de tu palabra, tener este tiempo de una manera muy especial. Gracias, Señor, por tu bendición, Señor. Sea tú bendiciendo a cada familia, Señor, en este momento, si hay una enfermedad, algo, sea tú sanándola en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Guíanos y restáuranos. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano, y feliz noche. Hasta luego.